El día de hoy vamos a desarrollar el tópico de la consulta previa en el ámbito de la hidrovía amazónica del año 2015, porque hay otra consulta previa pendiente sobre el estudio de impacto ambiental que tendría que desarrollarse entre el 2019 y 2020 si es que se respeta el artículo 6 del convenio 69. Pero antes de abordar esta interesante problemática, tenemos que decir que se ha producido en la región una convulsión social en el ámbito de Chile. ¿Y qué tiene que ver eso con el curso y con el tema medioambiental y el tema de pueblos indígenas? Bastante, porque dentro de la problemática de Chile también hay un problema como los indígenas mapuche, que han sido invisibilizados y cuya bandera, si se lo notan en ese cuadro de arriba, está presente. Este es un tema que no solamente en el Perú o Bolivia o Ecuador, sino incluso en Chile, Argentina, Brasil, es un tema invisibilizado. Claro, si ustedes ven las noticias, esto no se ha hablado. ¿Por qué? Porque aún en estas protestas, los propios indígenas están subordinados a los grupos mayoritarios. Y este es un problema que tenemos que abordar sí o sí en el Perú a partir de la aprobación de una política nacional de pueblos indígenas. Siguiente. Pero también quería conversarles que el complejo problema socioeconómico de Chile tiene un origen en el pensamiento de la escuela liberal, ¿sí? Y que vamos a leer un poco al respecto hoy día. En este interesante texto de Lechner Norbert, el debate sobre el Estado y el mercado, del año 92, se lee lo siguiente: el principal y primer punto a destacar en América Latina, a diferencia de Europa, es que no se ha conformado una sociedad capitalista con anterioridad al desarrollo del Estado durante el siglo XIX. El capitalismo no es un hito histórico dado que precede la regulación estatal. Ello también es consecuencia decisiva para la configuración del orden social. Es el Estado quien asume la tarea de instaurar una sociedad moderna. De ahí la especificidad de un intervencionismo estatal dedicado explícitamente a ejecutar un modelo de desarrollo para la sociedad en su conjunto. Es decir, la intervención del Estado no corresponde tanto a una función correctiva del mercado como a un esfuerzo deliberado de promover el desarrollo económico y social. Ello implica, por otra parte, que la economía del mercado no solo depende de la iniciativa estatal, sino que guarda una estrecha relación con la razón del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Francia, primero se desarrolló el capitalismo. De alguna forma, el mercantilismo, el capitalismo, y luego nacen los estados como los conocemos. En el Perú, en la independencia, ¿qué economía teníamos? Una economía mercantilista, feudal. No fuimos capitalistas. Hacia principios del siglo XX había un incipiente capitalismo, pero combinado, como lo decía muchos de los autores de la época, como Belaúnde o Mariátegui, con el feudalismo, ¿no? Semifeudalismo, que se rompe con la reforma agraria, donde ya los gamonales no tienen las tierras. ¿A qué voy con todo esto? A que como tenemos una economía que no ha sido históricamente capitalista, el rol del Estado es crucial para desarrollar una economía de mercado. Lo que quiere decir que requerimos de organismos reguladores y especializados para garantizar la competencia y para garantizar una competitividad mucho más que otros estados. Y lo que pasó en Chile se debe justamente a la falta de un peso significativo de los reguladores, tanto en recursos hídricos, como en el tema de FPs, como en el tema de educación, etc. ¿Sí? Hoy día mismo se está cerrando una universidad nacional en Ica. Y ahí te das cuenta
¿Cuál es el impacto del regulador? Claro, estoy sacando del mercado a una universidad nacional y la pregunta es, ¿y esos estudiantes que no tienen para pagar a la Universidad San Juan Bautista, que está allí también 700 soles, cómo van a estudiar? Ahí está pues, la economía de mercado también tiene que tener alguna consecuencia. Si soy consecuente como Estado, tengo que sacrificar incluso alguno de mis servicios públicos, ¿sí? Yo en verdad no estoy de acuerdo con el cierre de esta universidad, salvo que me des otra alternativa de universidad gratuita en Ica. Pero si me la retiras, hay un contingente de personas que quedarán excluidas. Y es lo que le pasó a Chile. En Chile la educación universitaria, la mayoría de calidad es cobrada. Y la gratuita no es como acá, no tiene una calidad que sea competitiva. Ahí está el tema. No es tan fácil ser liberal y economía de mercado si es que no preexiste un mercado, una economía capitalista que pueda ser impulsada por el Estado. El Estado interviene, sí o sí. Siguiente. Y aquí quería recordar algo que hojeaba el sábado. Mario Vargas Llosa tiene muchos errores, pero también muchos aciertos. Y en El otro sendero de Hernando de Soto, que muchos de ustedes han leído, en el prólogo escribe esto. Escuchen. Que en El otro sendero, la alternativa de la libertad aparezca como la elección resuelta de los pobres en contra de las élites no dejará de sorprender a muchos, porque uno de los tópicos más arraigados sobre América Latina en los últimos años es que las ideas económicas liberales son el atributo más característico de las dictaduras militares. ¿Acaso no lo pusieron en práctica los Chicago Boys con Pinochet en Chile y Martínez de la Hoz en Argentina? Con los resultados catastróficos que conocemos, esas políticas liberales no hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres en ambos países. No precipitaron en estos una crisis sin precedentes en su historia, de la que aún no se recupera y continúa. Y lo interesante de este prólogo es que no se refiere a la realidad que está viviendo Chile hoy día, sino es un prólogo de hace un par de décadas. Y entonces, lo de Chile da para reflexión, porque una economía de mercado sin reguladores, sin control estatal, tiene consecuencias, y vamos a ver una que tiene que ver directamente con el curso. Siguiente, es esta. ¿Por qué el profesor me está hablando de economía? Porque hay una rama que se llama economía ambiental. ¿Por qué me habla de política? Porque hay una rama que se llama ecología política. Y porque el derecho ambiental no puede estar divorciado de esas realidades. No se puede estudiar derecho ambiental si no tienes algunos componentes políticos, económicos y ya jurídicos. Y aquí está el caso de Chile, que me gusta mucho porque es el único país en el mundo que, debido a lo que bien dice Mario Vargas Llosa en el prólogo del otro sendero de Hernando de Soto y otros, privatiza el agua. ¿Y qué significa eso? Que de acuerdo a este mito de la maldición de los bienes comunes, cuando un bien público es de todos, se supone que se depreda, Clever, ¿no es cierto? Y ya no podemos administrarlo adecuadamente, Alejandro. Y por lo tanto, la privatización debe llevar a que, como hay un administrador, ¿no, Rodrigo? Como hay una persona que va a estar cautelando el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, no se va a votar. En el principal país liberal, esa tesis se cayó hace mucho tiempo, antes de esta revuelta, porque extinguieron 2 ríos para alimentar las plantaciones de palta o aguacate. Eso es algo increíble, porque este recurso hídrico estaba privatizado. Y entonces, mi estimada Lucía, ¿cómo me explicas la tesis de que bajo la maldición de los bienes comunes, si es de todos,
va a estar mal administrado, y si es de algunos pocos, esto no va a ocurrir. Si en Chile esto pasó. Entonces, esto no solamente es lo que dice el profesor, ni los textos. Los invito a ver un documental y a leer artículos, pero un documental reciente, que se acaba de estrenar. Rotten 2, una serie de Netflix, ha estrenado justamente el caso del cultivo de paltas en Chile, México y Estados Unidos. Y es interesante porque el cultivo de palta genera un árbol, un consumo de 62 litros. Por eso se agotó esos dos ríos, por eso se extinguió. Lo que les estoy diciendo no solamente está en el documental, está en cualquier artículo o libro que hable del tema. Y les voy a leer un párrafo que me pareció muy interesante del artículo del país Planeta Futuro, que dice: hace más de una década que esta zona de Chile sufre una grave sequía por los efectos del cambio climático y la actividad exportadora dedicadas al cultivo de aguacate o palta, como se conoce la fruta en Chile. Atraídas por las condiciones climáticas a partir del año 2000, grandes compañías aterrizaron en la zona para dedicarse a este cultivo. Cada kilo de producto necesita unos 2.000 litros de agua. Los empresarios eliminaron el bosque nativo e instalaron sus plantaciones que riegan con agua extraída de las napas subterráneas de dos ríos que riegan la provincia del Pertoca y la Ligua. Ambos se han convertido en un lecho de piedras, hierbas y animales vagabundos. Por eso es interesante tomar algunos conceptos de economía. ¿Qué faltó? El regulador. Sin un regulador fuerte, pues el privado puede generar una serie de consecuencias negativas en el mercado. Y eso que le he puesto el ejemplo de la palta, pero también está el ejemplo en Chile del papel higiénico, o de los fármacos, o de las medicinas, que son más terribles. Y de las pensiones ni qué decir. Entonces, menor Estado no significa bienestar seguro, sino un Estado fuerte, bien regular las actividades económicas, con una economía de mercado que promueva la competencia, pero real, y que no excluya a los otros. ¿Quiénes son los otros que se quedaron afuera? Los agricultores, los pequeños agricultores, don Rodrigo, se quedaron sin fuente de trabajo, sin fuente de alimento. ¿Sí? Yo los invito a ver ese documental de Rotten 2, que de verdad es impactante. Y no solamente te cuenta el caso de Chile, te cuenta el caso de México, no lo voy a spoilear, te cuenta el caso de Estados Unidos, y los grandes responsables que muchas veces somos nosotros, los consumidores. Siguiente. Y recordaba a este artículo del Estado Botín de Huarteche Oscar, Adiós al Estado, que dice lo siguiente: la corrupción de la historia del Perú tuvo tres grandes momentos asociados con periodos de modernización en los que se dispuso grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de dinero de fácil acceso para los gobernantes. El primero corresponde al auge del Guara, 1851 a 1862, del gobierno de Castillo en adelante, el segundo al gobierno de Leguía, de 1919 al 30, y un periodo de crédito externo de libre disposición y auge de obras públicas, y el tercero al gobierno Fujimori, de 1990 al 2000, cuando privatizaron las empresas públicas y el patrimonio del Estado se volvió efectivo de libre disposición para los gobernantes y sus secuaces. ¿Qué tienen de común los periodos que mencionan ahí de etapas de corrupción? Que de los tres periodos mencionados, ¿lo ven? Dos se refieren a momentos de aprovechamiento de recursos naturales. Esto es, dependemos de lo que como política ambiental hagamos con nuestros recursos naturales y el impacto que tiene en la economía, en la política y en el propio derecho de los afectados.
Siguiente. Y aquí les ponía un ejemplo. El día sábado salió un proyecto normativo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el cual se señala lo siguiente: establece el nuevo plazo de adecuación, o sea, aquellos operadores de transporte y comunicaciones, perdón, de transporte, que no tengan un estudio de impacto ambiental, tienen que adecuarse vía un PAM, un plan de manejo ambiental. El Reglamento de Protección Ambiental de Transportes estableció un plazo, se venció, y hay muchos que no lo hicieron. Y entonces se proyecta esta norma. Los titulares de actividades en curso, que se refiere el numeral precedente, estos que no sean adecuados, se encuentran habilitados a presentar el PAMA siempre que comuniquen a la autoridad ambiental competente su interés de acogerse a adecuación ambiental, adjuntando información sobre las actividades, proyectos y/o servicios iniciados en un plazo máximo de 90 días calendarios contados a partir de la vigencia del presente decreto supremo, luego de lo cual deberá presentar el PAMA en un plazo máximo improrrogable de 4 años contados a partir del día siguiente de la citada comunicación. El Reglamento de Protección de Transporte salió en el 2017. El plazo que establecieron no se cumplió. Ahora va a salir un nuevo decreto que fija otro nuevo plazo, tienes unos 90 días y luego tienes 4 años para adecuar. ¿Qué significa eso? Que estoy priorizando mi desarrollo económico sobre mi salvaguarda socioambiental. Y eso va a tener un impacto en el derecho de las personas y en el medio ambiente. Clever, la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser? Y esto lo asocio con el caso de Chile, porque no vamos a esperar que se sequen nuestros ríos o que haya una grave contaminación para empezar a tener reguladores fuertes. Aquí el MTC, con muchos órganos de Chile seguramente, está dando demasiadas facilidades al inversionista sin tomar en cuenta las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuál es el costo-beneficio de esta norma? No lo sabemos. Seguramente hay beneficios económicos, pero ¿y cuál es el costo ambiental? ¿Qué servicios ecosistémicos estamos perdiendo? ¿Qué parte de la calidad de vida de la población que se impacta por el sector transportes está disminuyendo? No se sabe. Se toma en cuenta un solo interés, el del administrado, el del agente económico. Siguiente. Y ahora sí, el tema de fondo de hoy día, introducción, es ¿cuál es el futuro de los pueblos indígenas en un Estado que tiene una economía de mercado, que prioriza las actividades económicas por sobre los resguardos socioambientales? Siguiente. Y parte de ese futuro está en que las autoridades del país sean debidamente educadas en esos derechos indígenas, derechos de los otros. Por eso es que es muy bueno que la semana pasada se haya colgado el curso internacional interdisciplinario de interculturalidad promovido por Raquel y Diego Vallejo, donde se difunden derechos indígenas. Yo los invito a ver estos cursos que son muy interesantes, se aprende muchísimo. Y bueno, la semana pasada también se debatió un decreto supremo y una resolución viceministerial sobre la exoneración de consulta previa en los servicios públicos, que vamos a ver más adelante en la clase. Siguiente. Hay una política nacional de educación intercultural bilingüe en el Perú hasta el 2021. Siguiente. Y hay una política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe. O sea, el Estado sí reconoce que los indígenas requieren unos servicios especializados. El problema es que solamente están quedando todavía en políticas y falta concretizarlo en servicios efectivos. Sigue. Sin embargo, el máximo instrumento de implementación de derechos indígenas en la región y en el mundo sigue siendo el Convenio 169 de la OIT. Tiene la virtud de haber visibilizado a un grupo de personas en el mundo que conservan tradiciones y una cultura que ya no la tenemos nosotros. ¿Y por qué no la tenemos nosotros?
Porque la mayoría de su educación, Rosy, es positivista. ¿Qué quiere decir positivista? Que te enseñan, básicamente, si quieren o no, sin que se den cuenta, que hay tres formas de pensamiento, de acuerdo a Kant. La primera es este pensamiento mágico religioso, cuando el ser humano creía que los dioses explicaban la realidad y el mundo. La segunda es pensamiento reflexivo del hombre que quiere explicarse por sí mismo por qué pasan las cosas a través de la filosofía. Y la tercera es cuando el hombre descubre que independientemente de lo que piense sobre la vida, sobre una determinada existencia de un pueblo, tiene que tener métodos de comprobación y de contrastación, y tiene que tener un pensamiento científico. Este último pensamiento se le dice positivo porque yo empiezo a contrastar mis hipótesis. ¿Me dejo entender? Probarlas. Si es positivo, la prueba, entonces he probado una hipótesis. Ya se ha demostrado, Karl Popper y una serie de autores, que en realidad la ciencia, como la conocemos, tiene ideología. O sea, tiene una carga de pensamiento de cada individuo. Y además, hay que ser honestos, que esta forma de crear cultura, como la hacemos en la facultad, por ejemplo, cuando te enseñan derecho civil o te enseñan derecho registral, donde básicamente ves un componente jurídico, pero no ves unos pensamientos que están allí. Fundamentalmente nosotros nos basamos en estas tres formas y otras más. O sea, nadie de los que está presente me va a decir que no tiene un pensamiento científico o filosófico, y también el religioso, el espiritual o el mágico. Todos lo tenemos. Y esas tres formas de pensamiento definen nuestra vida. Por lo tanto, no podemos ser tan cerrados cuando vemos a un indígena que, a diferencia de haber elegido la posición de explicación solo científica, elige la mágica religiosa. Es válido también. Ahora, ya se da otro asunto cuando entren en conflicto derechos fundamentales, como la vida, la salud, eso es otro tema. Pero su pensamiento es tan válido como el mío. No es más ni menos. El derecho a la consulta previa, en el caso del convenio 69, en su guía sobre el convenio 169 de la OIT, señala lo siguiente: es la piedra angular del convenio. ¿Por qué? ¿Por qué es la piedra angular del convenio? Porque en realidad el derecho a la consulta previa que ustedes están estudiando no es un derecho en sí, sino es un aspecto procesal que protege los derechos fundamentales de estas poblaciones indígenas, como el derecho a territorio, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud. Pero el propio derecho a la consulta previa simplemente es un mecanismo. Pero sin este mecanismo no podría proteger esos otros derechos. Por lo tanto, en esta guía, y yo concuerdo, se afirma acertadamente que es simplemente un medio, un instrumento, pero no el fondo de la protección misma. Siguiente. ¿Tienen los pueblos indígenas tribales derechos especiales? Es una pregunta interesante. O sea, ¿son solamente de estas poblaciones? Sí, en el fondo sí. Pero más importante que un sí es la explicación que nos da la OIT. Los derechos de los pueblos indígenas no son derechos especiales, sino que articulan los derechos humanos universales que se aplican a los pueblos indígenas. Esto significa que conviene contextualizar los derechos con situaciones de los pueblos indígenas y tomar en cuenta sus aspectos colectivos. Por ejemplo, los niños indígenas tienen el mismo derecho a educación que todos los otros niños, pero sus distintos idiomas, historias, conocimientos, valores y aspiraciones se deben reflejar en programas educativos y en los servicios. Yo no concuerdo tanto con la OIT porque me parece que sí son derechos especiales en la medida de que nos reconocemos como diversos. Y solo en la diversidad podemos entender que pueden haber derechos independientes a los de la colectividad. Por ejemplo, un pueblo en aislamiento voluntario, en su derecho no contacto, tiene un derecho especial que Rachel no tiene, o que Hortense
no tiene, o que Rodrigo no tiene, pero es suyo. Claro, se articulan como plantean con los derechos universales de la vida, la salud, sí, pero son de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué principio filosófico? Por el principio de la naturaleza de las cosas. Está en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado peruano. Y para ustedes que no son de Perú, está en la filosofía de Aristóteles. Está también en el mito de la caverna de Platón. Y está en las explicaciones que hace en el método en Descartes, en su método, ¿no?, para descubrir qué es verdad y qué no lo es. Está allí. Entonces, tengo que tratar las cosas y a las personas conforme lo que realmente son. Y si son diferentes, tengo que tratarlas así. No como los discapacitados, como las mujeres, como los estudiantes, etc. Siguiente. La consulta previa tiene principios. Los más importantes, los que quiero que recuerden, son dos. El principio de oportunidad y el principio de buena fe. Pueden olvidarse, si quieren, de los otros principios que están ahí marcados, porque son estos los dos principios que tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la propia Comisión Interamericana, han relevado. ¿Qué quiere decir el principio de oportunidad? El principio de oportunidad quiere decir que antes que se adopte la decisión estatal, tengo que consultarle a los pueblos indígenas sobre la medida administrativa o legislativa que les afecte. Antes que se adopte la decisión. Oportunidad es previamente a la adopción de la decisión. Y de buena fe, ¿qué significa? Que debo tener verdaderamente la intención de querer llegar a un acuerdo y al consentimiento del pueblo indígena al cual estoy mostrando los términos de referencia del estudio de impacto ambiental o el contrato de la hidrovía amazónica. Si yo no tengo esa buena fe, esa consulta previa no es válida. Sería, como el profesor de acto jurídico lo diría, simulado. Y podríamos hablar de una simulación absoluta. ¿Y cuál es la consecuencia de la simulación absoluta, Rodrigo? Nulidad. Siguiente. Hay una diferencia fundamental entre la consulta previa y la participación ciudadana. ¿Quién se ha dado cuenta cuál es? Cleo. La consulta previa se consulta medidas administrativas y vinculante. Ahí está la respuesta. Efectivamente, la participación ciudadana es un mecanismo mediante el cual el Estado nos permite hacer aportes, observaciones, críticas, etc. Pero no da derecho a llegar a acuerdos vinculantes. La consulta previa, que solamente la tienen los pueblos indígenas, te da la posibilidad de que puedas llegar a acuerdos que sean respetados por el Estado. Y esos acuerdos tienen que buscar el consentimiento libre e informado del pueblo indígena. Por lo tanto, son derechos distintos, diferentes. Este cuadro que está en la pizarra, desde el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el balance en la evaluación ambiental en el Perú del año 2016. Es un buen cuadro comparativo. Sigue. En el artículo 6 y el artículo 15 están básicamente las formas de consulta previa que existen. En el artículo 6 del convenio 69 te dice tres ideas fundamentales. Primero, si una medida legislativa le afecta al pueblo indígena, tiene que ser consultado. Si una medida administrativa, como una concesión, le afecta al pueblo indígena, tiene que ser consultado. Pero el artículo 15 me dice más. Me dice que en el caso de aprovechamiento de recursos naturales, tengo que hacer consulta previa sí o sí. Y el caso del artículo 16 del convenio 69 te dice que si voy a reubicar población indígena, tengo que pedirle el consentimiento libre e informado.
¿Cuál es la diferencia entre el consulta previa y consentimiento libre informado? ¿Alguien me puede decir? Mauricio. Luis. Es como suena. En la consulta previa, lo que yo voy a tratar es llegar a un acuerdo con el Estado, pero si no llego a un acuerdo y se da el procedimiento, pues culmina y el Estado toma la decisión de implementar o no la medida administrativa o legislativa. Pero cuando me refiero al derecho al consentimiento libre e informado, tiene que estar de acuerdo al pueblo indígena para ser reubicado. Tiene que estar el pueblo indígena de acuerdo para que en su territorio puedan depositar residuos tóxicos peligrosos. Entonces, ese consentimiento libre e informado al que se refiere el convenio 69 es el mismo consentimiento que tú estás pensando, Rodrigo, cuando te acuerdas de los contratos y la forma como se perfecciona. Sin el consentimiento en un contrato, ¿existe el contrato? No. Bueno, la reubicación de una población o la posibilidad de depositar residuos tóxicos en el territorio indígena no es posible sin el consentimiento libre e informado de las poblaciones indígenas. Siguiente. ¿Por qué la consulta con los pueblos indígenas requiere una atención especial? Se dice la Organización Internacional del Trabajo. Fundamentalmente porque los pueblos indígenas, como hemos explicado en la clase anterior, han sido históricamente discriminados, marginados e invisibilizados y requieren un mecanismo de nivelación para igualarlos en derechos con nosotros. Y ese mecanismo es la consulta previa, para volverlos a visibilizar y tratarlos con mucho mayor responsabilidad que la historia reciente. Ya hemos explicado el consentimiento, pero vamos acá a leer un poco. Existe el requisito del oral consentimiento. La importancia de obtener el acuerdo al consentimiento es mayor mientras más severas sean las posibles consecuencias para los pueblos indígenas involucrados. Si, por ejemplo, hay un peligro para la continuación de la existencia de una cultura indígena, la necesidad del consentimiento con las medidas propuestas es más importante que en los casos que las decisiones pueden resultar inconvenientes menores sin consecuencias severas o duraderas. Traducción. Si hay una afectación grave en la identidad del pueblo indígena, ¿requiero consentimiento? Sí. Si es una afectación mínima, donde no voy a afectar su estilo de vida, ni su medio ambiente, ni su salud, ¿requeriré consentimiento? De acuerdo al convenio 69, no. Bastará la participación, son a la consulta previa. ¿Y cuáles son los supuestos de exigencia de consentimiento? Aquellos que peligren la supervivencia del pueblo indígena en su cultura, en su vida, su salud, su medio ambiente. Y ejemplos de esos son dos fundamentalmente, pero no los únicos: la reubicación y el manejo de residuos peligrosos. Sigue. Y bueno, nos vamos a quedar aquí, en esta parte importante, sobre qué medidas pueden ser objeto de consulta previa. Las medidas administrativas y legislativas positivas o las medidas administrativas y legislativas negativas. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser objeto de consulta previa? ¿Las positivas o las negativas? Levante la mano quienes piensan las positivas. Levante la mano quien piense que no deberían ser las negativas. Y la respuesta es obviamente lo que su compañera que hizo su trabajo sobre la consulta previa de los estudios de impacto ambiental ha dicho, Vanessa Falcón, que son ambas. O sea, la afectación es positiva o negativa. ¿Por qué hacen una distinción ustedes donde el artículo 6 del convenio 69 no hace distinción? Y además porque las afectaciones pudieran ser positivas o negativas, y quiero que me preguntes. Por ejemplo, la educación es un servicio público que puede ser positivo,
Pero si me lo dan de cualquier forma, podría ser muy negativo, ¿no es cierto? Podría perder mi cultura. El derecho a la religión es algo bueno, pero si me evangeliza a toda mi comunidad, podría perder su identidad cultural. Entonces, no tienen que olvidarse que las medidas legislativas o administrativas que se vayan a consultar podrían ser tanto las positivas como las negativas. ¿Dónde dice eso o eso es lo que usted, profesor, piensa? Lo dice en la guía metodológica de consulta a los pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. A partir de la clase de hoy día, y espero terminar esta clase la próxima semana, con